Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad tenemos Read and repeat the sentences. Lee y repite las oraciones. ¿Sí? Tenemos por aquí unos gráficos, ¿sí? Y debajo de cada gráfico tenemos oraciones, ¿sí? Vamos a revisarlas. En el primer gráfico vemos a una jirafa, ¿sí? Y hay una mano señalándola, ¿sí? En este gráfico vemos que la jirafa está lejos, ¿sí? En la oración nos dicen, That is a giraffe. Esa es una jirafa, ¿sí? Entonces, cuando en la oración queremos referirnos a algo que está lejos, ¿sí? Y que está en singular, utilizamos that is, ¿sí? Esa es, ¿sí? En el caso de esta oración, nos dicen, esa es una jirafa, ¿sí? That is a giraffe, ¿sí? En el segundo gráfico, ¿sí? Tenemos aquí dos elefantes y también vemos a una mano que los está señalando, ¿sí? Vemos que los elefantes están lejos, ¿sí? En la oración nos dicen, Those are elephants, ¿sí? Esos son elefantes, ¿sí? Entonces, cuando en la oración nos referimos a algo que está lejos y está en plural, ¿sí? Utilizamos those are, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces, cuando está lejos y es en singular, utilizamos that is. Cuando está lejos y está en plural, utilizamos those are, ¿sí? Muy bien. Adicional a esto, podemos ver que se utiliza el artículo a, que en español es un o una, ¿sí? Esto simplemente para las oraciones en singular, ¿sí? Muy bien, por aquí tenemos un grammar tip, ¿sí? Nos dicen aquí que cuando hablamos de algo en singular, utilizamos this is o that is, ¿sí? This is a frog, ¿sí? Esta es una rana, ¿sí? This is lo utilizamos cuando de lo que estamos hablando está cerca, ¿sí? Estamos hablando de este caso de frog, rana, ¿sí? Y también nos dicen que en singular, ¿sí? Utilizamos that, ¿sí? That is, ¿sí? En este caso tenemos aquí, that is a frog, ¿sí? Esa es una rana, ¿sí? Recordamos que that is, ¿sí? Lo utilizamos cuando hablamos de algo que está en singular, ¿sí? Y cuando está lejos, ¿sí? Entonces, this is cuando algo está en singular y está cerca, y that is cuando algo está en singular y está lejos. Ahora, vamos a ver cuando hablamos de algo en plural, ¿sí? Tenemos aquí, these are frogs, ¿sí? Estas son ranas, ¿sí? Utilizamos these are cuando de lo que hablamos está cerca, ¿sí? Y está en plural, ¿sí? Y luego tenemos aquí, those are frogs, ¿sí? Esas son ranas, ¿sí?
utilizamos those are, ¿sí? Cuando de lo que hablamos está lejos y está en plural, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Por aquí tenemos algunos ejemplos. Utilizamos this is cuando el objeto está cerca, ¿sí? Por ejemplo aquí, this is an apple, ¿sí? Esta es una manzana, ¿sí? Estamos hablando de algo en singular, ¿sí? Una manzana y está cerca, ¿sí? Entonces utilizamos this is. En el siguiente ejemplo tenemos aquí, that is an apple. That is an apple, ¿sí? Esa es una manzana, ¿sí? Igualmente estamos hablando de un objeto en singular, ¿sí? Una manzana, pero en este caso está lejos, ¿sí? Por eso utilizamos that is, ¿sí? Cuando hablamos de objetos en plural, ¿sí? Tenemos aquí, these are apples, ¿sí? Estas son manzanas, ¿sí? ¿Sí? Vemos que son 3 manzanas y están cerca, ¿sí? Por eso nos dicen, these are apples, ¿sí? Estas son manzanas, ¿sí? Y en el último ejemplo tenemos, those are apples, ¿sí? Estamos hablando de algo en plural, ¿sí? Vemos aquí 3 manzanas y en este caso están lejos, ¿sí? Por esta razón nos dicen aquí, those are apples. Esas son manzanas, ¿sí? Entonces utilizamos those are cuando de lo que estamos hablando están lejos, ¿sí? Y están en plural. Muy bien. Para esta actividad simplemente vamos a utilizar that y those, ¿sí? Porque los objetos de los que vamos a hablar están lejos, ¿sí? Muy bien, nos dicen, write sentences using that, those, ¿sí? Escribe oraciones utilizando that y those, ¿sí? En el primer gráfico vemos a una cebra, ¿sí? Que está lejos, ¿sí? Muy bien. La oración entonces la vamos a realizar utilizando that, ¿sí? Porque es solo una cebra, ¿sí? Vamos a hablar de algo en singular. En el siguiente gráfico, ¿sí? Tenemos a 2 tigres que están lejos, ¿sí? Muy bien. En este caso utilizaremos those, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tigres están lejos, ¿sí? Y porque están en plural, ¿sí? De lo que vamos a hablar están en plural, ¿sí? Hay 2 tigres. En el tercer gráfico vemos a un elefante que está lejos, ¿verdad? Que vamos a utilizar that is, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que está lejos y que está en singular. En el último gráfico tenemos 2 monos, ¿sí? Están lejos, ¿sí? Por esta razón vamos a utilizar those, ¿sí? Those are, ¿sí? Porque de lo que vamos a hablar está lejos y está en plural. Muy bien. De esta forma entonces vamos a realizar las oraciones, ¿sí? Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.